el Logos creador, y en este sentido el Verbo, Jesús es la palabra con mayúscula, no es cualquier palabra, es la palabra, el Verbo, el Logos. En el texto original griego del Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 aparece la palabra Logos. Si encontramos después en la página, en el Testamento griego, el Evangelio de San Juan, les pasaré porque dice Logos y está con mayúscula. Está la lambda, la O, la Gao, la omega y la sigma, ¿de acuerdo? Bien, este verbo da a los hombres testimonio perenne, siempre, de sí en las cosas creadas y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural. Aquí está el punto de la fe. La salvación se da en lo sobrenatural. Es el mundo espiritual. Es la plenitud. Es la respuesta al hombre que tiene fe. La vida en la gracia de contemplar la gloria de Dios que no tiene ni tiempo, ni distancia, nada. El Dios en el que nosotros creemos es absoluto. Por eso dentro de las virtudes de Dios está la omnipresencia, la omnipotencia, total. Él es quien cubre todas esas perspectivas. En Él no hay falla. Que se manifiesta además personalmente a nuestros primeros padres, ya desde el principio. Dei Verbum, sobre la palabra de Dios en el número 3, Concilio Vaticano II, Constitución sobre la palabra. Esta Constitución, abro un pequeño paréntesis, que es la Constitución del más reciente concilio de hace 60 años que les he estado hablando, es qué hacer del creyente con la palabra. Recordemos que la palabra estaba un poco reservada solamente al orden clerical que leyera la Escritura por todo el desorden que hubo en una mala interpretación después de Lutero de la Sagrada Escritura. Es hasta el Concilio Vaticano II, en esa Constitución Dei Verbum, o sobre la palabra, otra vez aparece Verbum, palabra de Dios, eso es lo que significa Dei Verbum, palabra de Dios, Sagrada Escritura, que se nos exhorta a conocer como católicos la palabra revelada en la Escritura. Bien, los invitó a una comunión, otra vez aparece la palabra comunión como ayer, íntima con Él, mayúscula, acento, Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes. ¿Se acuerdan que el domingo hablábamos sobre la misericordia y la justicia de Dios? Las diferencias que existen. Dios es esta gracia, misericordia, amor, perdón, pero también es un Dios justo. Sin embargo, hace esa diferenciación. Esta revelación, este modo de darse a conocer de parte de Dios, no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. El pecado original no fue suficiente para que Dios no se siguiese revelando a los hombres en su historia. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué quiere tanto al hombre? Pues quién sabe, pero lo quiere. Y miren, van a ver ahorita los personajes que van a aparecer. Dios, en efecto, después de la caída de los hombres, alentó en ellos la esperanza de la salvación
con la promesa de la redención. Ayer les dije una frase teológica: no se puede redimir lo que no se asume. Es decir, para elevarnos, esto no sucede en cualquier religión, hermanos, para volvernos al origen divino, Dios se hace uno como nosotros, menos en el pecado. Carta a los Filipenses, himno cristológico. Se anonadó tomando la forma del siervo de Dios. Y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan. Ojo, aquí viene una gran diferencia. Aquí callan muchas inquietudes. Aquí nos pone el camino de la salvación. Aquí está parte del centro de la fe. No es solamente decir yo creo en Jesús para ser salvo. Dice, dar la vida eterna a todos los que buscan todos los que la buscan con la perseverancia ¿en qué? En las buenas obras. No puedo decir yo creo en Jesús, soy salvo, si no tengo perseverancia en las buenas obras. Porque hasta el diablo cree en Dios, pero le tiene miedo. ¿Ven cómo no basta creer? Buenas obras. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte. Qué hermoso esto. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Esto se repite en la plegaria eucarística número 4 del misal romano. ¿Qué quiere decir esto? Señor, nosotros que fuimos tan soberbios y te desobedecimos, por ese simple hecho de ser nuestro amigo, tú no nos abandonaste para que muriésemos. Al contrario, reiteraste tu amistad o tu alianza con todos los hombres. Y aquí viene esto importante: cómo se hace presente y cómo se revela Dios. Una vez, la primera viene con una alianza de Noé. ¿Se acuerdan del personaje Noé? Se había caído en un pecado excesivo del placer de la carne, dice en la Escritura. Sodoma y Gomorra habían hecho del hombre una transportación mal hecha y atender mal el mandato de Dios. Todos querían llegar a la salvación creyendo que con la torre de Babel se iba a alcanzar el cielo, y Dios nos confunde. Había habido algunos acontecimientos, lógicamente, que el Señor, cansado de esa infidelidad, elige a un hombre. Cuando ustedes utilicen esta palabra, que la van a ver muy comúnmente en nuestra fe, la palabra alianza no significa tan solo un contrato firmado. La alianza tiene una característica para hacer alianza. La alianza se da entre una parte que es superior y otra parte que es inferior. Alguien es más que el otro, por eso se hace esa alianza. Me alío para ser más fuerte con el que todo lo puede.
Y esto es hermoso. Cuando se alía uno a quien verdaderamente puede más que uno. Y uno reconoce su debilidad. Y uno reconoce su limitación. Cuando yo me alío, gracias Lucy. Cuando yo me alío, reconozco esa pequeñez y espero del que puede más que yo una respuesta a lo que yo no tengo. Fíjense cómo Dios siempre tiene esta palabra o realiza este acto de alianza con el hombre. Y voy a empezar. Una vez rota la unidad del género humano, unidad no quiere decir uniformidad. Aquí viene otra captación. La unidad significa también comunión. La unidad significa la búsqueda de un mismo sentir. La unidad significa trazar los mismos objetivos. Pero no quiere decir uniformidad. La uniformidad es otro punto. Una vez, dice aquí, rota esa unidad del género humano por el pecado. Pecado, vamos a traducirlo de hoy en adelante, ¿qué les parece? No en mortal, no en venial. Pecado es la ausencia de Dios en mi vida. Si no les gusta esa traducción, bueno, no me sé otra, pero yo se las paso. Pecado igual a ausencia de Dios en mi vida. Ese es el pecado. Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, después del diluvio, hay un signo externo que fue el agua. La purificación, 40 días, expresa de la economía divina, ojo con esta palabra porque después va a aparecer en griego. Economía tiene que ver con la administración. Por eso la gran económica de un matrimonio es la mujer. Ella administra lo que el marido trabaja para dar cantidades específicas para todo lo necesario y que esa gran empresa, gracias comadre, esa gran empresa que es el matrimonio y la familia caminen. Este plan de administración divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según países, según lengua y según sus clanes. Esta orden a la vez cósmico, social y religioso, fíjense cómo no está hablando todavía de lo espiritual, porque lo espiritual lo da por hecho. Si nosotros no valoramos toda la creación que fue para la justa administración por parte del hombre, por eso tenemos hoy cambios climáticos que no nos interesan. Por eso las especies animales marítimas han desaparecido. Hemos acabado con el entorno que Dios nos ha sugerido para administrarlos. Con este sentido, fíjense bien, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel.
Pero a causa del pecado, de la ausencia de Dios, el politeísmo, muchos dioses, como la idolatría. Ay, señores, hoy tenemos tantos ídolos que quien no sabe se ve confundido con unos personajes que aparecen cada vez más en escena. Por favor, cuando vean a unos señores o señoras vestidas totalmente de blanco, no crean que acaban de hacer la primera comunión, se llaman santeros. Y provienen de una serie de conjunciones de religión con budismo. El budismo, no de Buda, del vudú. Y confunden a la gente diciéndole a sus santos el nombre católico que les quieren dar, principalmente en la figura doliente de Lázaro, un hombre allargado que aparece en la Sagrada Escritura, pero que tiene otro nombre con los vudús. No se confundan. Por esto que quiero decir, idolatría de la nación y de su jefe son una amenaza constante de vuelta al pagano. Pagano quiere decir que no tiene ni fe ni creencia para esta economía que aún no es definitiva. Me van a decir ustedes, bueno, esa alianza que quiere hacer Dios con nosotros para nuestra salvación, si Dios es tan poderoso, ¿por qué nosotros entonces estamos expuestos a todos estos puntos que nos pueden hacer tanto daño para alejarnos de Dios? Porque Dios no maneja títeres, niños. Dios nos da la completa libertad de creer o no creer en Él. El hombre tiene la capacidad de elegir. Entonces, si el hombre elige mal, no es consecuencia de Dios. Porque precisamente por eso Dios da a conocer con aspectos positivos lo que es Él, pero nunca te va a decir, esto no soy yo. Eso lo tienes que descubrir, porque por eso tienes una libertad. Él te da el planteamiento, y no es un reglamento, es una exhortación. Por eso, a lo largo de la historia de la salvación, aparecerán 10 mandamientos, no 10 mandatos. La diferencia es esencial. El mandamiento es una exhortación, una invitación a cumplir. El mandato es una orden. Dios no ordena. Quiero que con esto se den cuenta de la libertad con la que el hombre se maneja ante su Creador. Vean ustedes cualquier otra religión y se van a dar cuenta que no aparece lo mismo. Entonces, cuando alguien nos habla a nosotros católicos que somos una bola de borregos, distraídos o fuera de orden, pues primero que me enseñen el sentido de la libertad que ellos tienen. Porque a veces se vuelve uno más esclavo en pensar que hacer lo que nos gusta o lo que nos place es lo mejor, que a veces esos satisfactores momentáneos nos llevan a buscar satisfactores de los cuales después dependemos y nos hacen esclavos, pero nunca lo vemos. Y no quiero poner ejemplos porque se me quedan viendo bien feo. El que es infiel una vez sigue siendo infiel muchas veces. Hay una frase que a mí me conlleva mucho de los hermanos de AA, solo por hoy. ¿Por qué? Porque ellos no tramitan un papelito que a veces hacemos los disque creyentes. Vamos a un juramento por 3 meses. Cumplen los 3 meses y a la semana se les olvidaron los 3 meses. El solo por hoy.
Es un compromiso diario. Que ellos sabrán, con padrinos o sin padrinos, si lo cumplen. Y no están sujetos a una imagen, no porque esta sea mala la imagen, sino que cuando esa imagen no se hizo parte de la vida del que fue a jurar, se pierde el juramento y vuelve a recaer. Y entonces ahora vamos a brindar porque llegué sano y salvo a cumplir los 3 meses mientras he sido alcohólico 15 o 20 años. Se va comprendiendo cómo es el ser humano, incluso ante esa relación, de lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Pues a veces así somos con Dios. Te voy a pagar una manda. Sí, pero tiene que ser en Roma. Ah, chido. Yo quisiera 3 mandas así al año. Y no me va a pasar nada si no cumplo una manda a la basílica. Pues lo único que te va a pasar es que no te vas a pelar las rodillas y las vas a dejar ensangrentadas. Pero no te va a pasar que Dios venga y te diga, no cumpliste lo que prometiste, te voy a castigar, y te voy a quitar mi hijo, y te voy a quitar... Pues quítame lo que quieras, pero no es cierto. Vean ustedes esa idolatría, porque estamos más hacia el consciente del paganismo, lo mundano. Continúo con el número 58. La alianza con Noé permanece en vigor mientras dura el tiempo de las naciones, hasta la proclamación universal del Evangelio. La Biblia venera algunas grandes figuras de las naciones, como Abel el justo, el rey sacerdote Melquisedec, la figura de Cristo, o justos Noé, Daniel y Job. De esta manera la Escritura expresa qué altura de santidad, no de bondad, chiquitos, hermosos, preciosos. No dice bondad, dice santidad. Para ser buenos hasta el pan y de muerto cae bien rico con un chocolatote. No buscamos bondad. Repítanla por lo menos en su corazón. Santidad. No, santidad. Que seamos los mejores, que seamos más que buenos. Santidad. Pueden alcanzar los que viven según la alianza de Noé, en la espera de que Cristo reúna en uno, sentido de unidad, a todos los hijos de Dios dispersos. El carácter de las naciones viene prefigurado desde Noé. A pesar de que es un pueblo, hay muchos otros que, no perteneciendo a un pueblo, concretamente judío, hemos escuchado de la salvación, somos hijos de Dios y somos coherederos de ese reino que Dios nos prometió, prefigurado desde la alianza con Noé. ¿Preguntas? Estaría bien para un retiro espiritual porque se han quedado todas mudas. No sé si están pensando, están reflexionando, están. Ahí viene otra figura. Dios elige a Abraham para reunir a la humanidad dispersa. Fíjense cómo va etapa por etapa. Dios elige a Abraham llamándola fuera de su tierra, de su patria y de su casa. Recordemos, reitero, que Abraham era caldeo, de una población que se llamaba Ur de Caldea. Capítulo 12 del Génesis. No se me quede viendo así, por favor, porque me dicen como que... pienso que les estoy mintiendo, se los juro por San Juan del Letrán. Bueno,
Dios elige a Abraham llamándolo fuera de su patria y de su casa para hacer de él Abraham. Aquí hay una H, Abraham, es decir, padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas, no bonitas, no buenitas, bendición, decir bien a través de los actos lo que Dios te ha mandado hacer. Ese es el significado de la palabra bendición. Decir bien, no con las palabras tan solo, sino con los hechos. Todas las naciones de la tierra, el pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la Iglesia. Ese pueblo será la raíz en las que serán injertados los paganos hechos creyentes. Eso se llama conversión. Eso también se llama evangelización. Eso se llama querigma, eso se llama catequesis, eso se llama testimonio, eso se llama historia de la iglesia, eso se llama historia de Israel, eso se llaman 5000 años de historia con nosotros. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados, porque solamente a Dios se le adora. Venerados como santos separados. La palabra santo significa separado, elegido. Vivimos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos a Dios porque somos sus hijos. En todas las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Ahora, si ya eligió a Abraham, Dios forma a su pueblo Israel. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvando de la esclavitud de... Y si no fuera cierto, no se seguirían celebrando hoy, año tras año, la fiesta del Pesaj. P de Paco, E de elote, S de sapo, A de Antonio, J de jícama, Pesaj. ¿Y qué es el Pesaj? La fiesta de la Pascua de la liberación, de la esclavitud de Egipto que duró 40 años. Y eso está escrito y es historia del pueblo de Israel. ¿Por qué esta noche, dice Benjamín, es diferente a todas las noches, Padre? Porque esta noche fuimos sacados de la esclavitud de Egipto. Por eso el ambiente de alegría de la cena pascual conlleva signos que nosotros lo realizamos también en cada celebración de la Santa Misa, porque si los judíos celebran el paso liberador, nosotros celebramos que somos libres del pecado por un vino, que ya no es alegría, sino la sangre de Cristo que purifica, por un cordero sin mancha, que es el mismo Señor Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad, que se da para la salvación del mundo.
Porque hay un signo de paz entre nosotros que converge para decirnos, te comunico la paz que yo creo. No es saludarte ni de beso ni de abrazo, es que tú y yo, que creemos en la paz de Jesús, somos constructores de esa paz fuera de este recinto litúrgico. Porque escuchar la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en los Salmos, etcétera, me lleva a decir qué quiere Dios en mi vida en este momento. Porque como iglesia pedimos por la libertad contra el pecado y por eso evocamos en una oración universal que el único que lo puede, porque hemos formado una alianza, nos ayudará también a ser instrumentos de construcción de lo que pedimos, porque hemos manifestado en qué creemos, con el credo de los apóstoles, en el credo niceno-constantinopolitano, que creemos en un Padre, en un Hijo, en el Espíritu, en la Iglesia, en los sacramentos, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esto es la Pascua, el pesaje. Esto es, hoy en día, una Eucaristía, una Santa Misa. Me quedé acá arriba. Estableció con él la alianza del Sinaí. Todo queda por escrito, no queda por palabra. Aunque la palabra de Dios es fuerte, lo inscribe en un decálogo. Y le dio por medio de Moisés su ley, para que lo reconociese y le sirviera como al único Dios vivo, verdadero, Padre providente y juez justo, y para que esperase al Salvador prometido. Él ya, pero todavía no. Dios se ha dado a conocer a su pueblo por su propia voluntad. Díganle a un judío que esto es irreal y a ver qué les dice el judío. Díganle que la Torá es un invento, a ver qué les dice. Y nosotros en la Torá tenemos 5 libros que se llaman Pentateuco, por 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Repito, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y por último, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios. Todas las comunidades, todas las culturas, todos los pueblos importantes, siempre ha existido la figura sacerdotal. No ministerio, no de nosotros, padrecitos. No confundan la palabra sacerdote como ministro tan solo. El sacerdote, los aztecas tenían sacerdotes, los mayas tenían sacerdotes. ¿Qué eran el papel del sacerdote? Eran los mediadores, los que hacían la ofrenda en nombre de todo el pueblo a los dioses o a Dios para agradarlo y para que no faltara lo vital: agua, alimento, el sol, la lluvia, la madre tierra diera los frutos. Eso ha existido porque, ¿se acuerdan que ayer les dije un libro, mis chiquitos, de Mircea Eliade, Lo Sagrado y lo Profano? Que espero que ya lo empiecen a leer. Todo hombre busca en su pregunta de dónde vengo y a dónde voy, qué es lo que sucede en el cosmos que él habita. Y en ese libro hay un señalamiento muy hermoso: que no nos falte lo necesario para vivir,
Por eso te ofrecemos los frutos mismos que tú nos das. Ese es el papel del sacerdote, el que ofrece. Ustedes son sacerdotes por su bautizo, si no lo sabían, ¿no, chatos? Y sacerdotisas. Es el pueblo sacerdotal de Dios sobre el que es invocado el nombre del Señor. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero. El pueblo de los hermanos mayores de la fe de Abraham. Reconocimiento de la Iglesia Católica. Los judíos no son nuestros enemigos. Hermanos mayores de la fe de Abraham. En la fe de Abraham. ¿Queda claro? Para que no se quieran comer a los judíos vivos. Este discurso fue en la segunda sinagoga más grande del mundo. ¿Saben dónde está? En Roma. Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Pero ustedes nada más se acuerdan de Juan Pablo, de la carita tan bonita que tenía. Escribió mucho, mis queridos hermanos, léanlo. Escribió mucho. Ay, pero ¿cuándo pasó? Yo vi que me veía. Y cuando te vio, cuando escuchaste esto, ¿a poco él lo dijo? Pues velo. Fecha, mes, año. Por los profetas, vamos a poner otras figuras, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna, porque el pueblo no respetó la primera alianza con Moisés, destinada, a ver, mis niñas, esas que con tanta simpleza juzgan a vivos y muertos y parece que el reino de ustedes no tendrá fin. Sí. ¿Destinada a quién? Repítanlo en su corazón y sobre todo en sus juicios. Esta alianza nueva y eterna está destinada a todos. Y dijeron todos, como dijo la monjita. Todos. Y que será grabada en los corazones. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios. La purificación de todas sus... Así es que ya dejen de leer horóscopos. Ya dejen de creer en el brujo chamán. La suerte la doy yo. Moni vidente. Déjense de preocupar en qué año se va a acabar el mundo. Que si es cierto que la pandemia nos pusieron un chip para vigilar. Hijas de Israel y la Madre Matiana que las acompaña. No hagan eso. Una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán, ojo, luego les voy a contar un mal chiste, no lo puedo transmitir porque se van a enojar las monjitas, si es que hay. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor quienes mantendrán las mujeres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith, Esther, conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas la figura más pura es María. Luego dicen que la iglesia es misógina.
Se les quiere, muchachas, se les quiere y se les quiere bien, se les quiere santas. Aquí deberían estar inscritos los nombres. Pues de varias de ustedes, ¿por qué no? Lucía la Santa, Rosario su compañera, Esther la Piadosa, Ofelia la Latosa. No, Ofelia. Aquí deberían de estar escritos todos sus nombres. Aquí están los modelos de vida. Y llegamos, con aquel que todo lo es, todo lo puede y todo lo cumple por el Padre. Cristo Jesús, mediador y plenitud, de toda la revelación. Palabra de Dios en el número 2, Dei Verbum, perdón. Dios ha dicho todo en su verbo. Otra vez, Logos. Muchas veces, qué bonita es esa carta, muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la palabra única, perfecta e insuperable. Padre, en Él lo dice todo. No habrá otra palabra más que esta. Miren quién lo escribe. San Juan de la Cruz, maestro de espiritualidad, maestro de la primera doctora de la Iglesia Católica que se llamó Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila. Maestro de maestros en lo espiritual, porque después de otros muchos lo expresa de manera luminosa comentando en su libro. Después de Cristo, nada. Para que no me vengan con que me acabo de encontrar con el profeta no sé quién, con la pastora no sé quién, con que el padrecito hace milagros. No, señores, no nos confundamos y no confundamos a la gente. Para redimir al hombre, y la única palabra perfecta y superable del Padre es el Verbo, que se llamó o que se llama Jesús, porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todos nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo había hablado todo en él, dándonos al todo con mayúscula, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios. Porque, ¿cuándo nos vas a mostrar? ¿Cuándo va a ser la hora? Porque no poniendo los ojos totalmente en Cristo sin querer alguna otra cosa o novedad. Ya no hay nada nuevo. Todo está en Cristo. Si me encienden cualquier luz se los voy a agradecer porque ya no veo. Por eso, este documento nos dice, ya no habrá otra revelación. Gracias. La economía, el plan de salvación cristiano, como alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública. Es que se le apareció a la Virgen y la Virgen traía él.
El secreto de Fátima, la Virgen de Medjugorje. ¿Qué querrá decir este acontecimiento? Abrí la ventana y se apagó la vela, pues que entró el aire. Pero es que como que se me subió el muerto. Eso quisieras que se te subiera el vivo. ¿Para qué el muerto? ¿Cómo traerás la conciencia? Es que de repente vi una sombra que me hablaba y me decía, oye, si se ha manifestado Cristo con su muerte y con su cruz y crecen espantos, sin embargo, aunque la revelación ya está acabada en la persona de Cristo, no está completamente explicitada y corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. No dijo un mes, no dijo mañana, se los vamos a explicar. Son los acontecimientos de la vida los que nos van hablando de la presencia de Dios, como habla el mundo. A ver, espérenme, padre, espérenme, porque ahorita el mundo está patas para arriba. ¿Dónde se ha manifestado Dios? En respetarte, que no has querido cumplir con su santa voluntad y tú mismo, con el género humano, te estás destruyendo. ¿Quieres otra manifestación de Dios? Yo la voy a poner tan claro. Millones de muertos en una pandemia creada por el hombre mismo, no por una bacteria. ¿Tú por qué no te moriste? Porque tenemos la presencia de Dios. Hay muchos que no creen en Dios y no se murieron. Si eso fuera, entonces muchos curas que se murieron no tenían la presencia de Dios, ¿o qué? Porque cada uno tiene un propósito. Claro, exactamente. Cada uno va de acuerdo a los acontecimientos de la vida respondiendo a Dios. Pero no aquel que se murió es que no haya respondido a Dios. ¿Qué tal si ya Él está en la gloria y tú sigues aquí en el mundo pagando lo que debes? A ver. ¿Ya ven? Cada cosa por su nombre. Ahora bien, a lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, sí, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Nadie dice que tengan esa capacidad de comunicarse con Dios. Algunos santos son místicos. Dios les ha hablado. Eso no está prohibido. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. ¿Es aquí o es allá? Su función no es la de mejorar o completar la revelación, son cosas diferentes. La revelación definitiva de Cristo no es esto, Cristo ya se reveló, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles, sensus fidelium, sabe discernir y acoger lo que está en estas revelaciones y constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. ¿Está permitido? ¿La Iglesia permite que haya revelaciones particulares? Sí, pero no van a mejorar las de Jesucristo, ni van a decir a Jesucristo les faltó decir hola. No, con Jesucristo se cumple la revelación de habernos dado a conocer al Padre. ¿Se entiende este punto? Dios puede hablarle a alguna persona, sí le puede hablar, pero no para decirle qué hacer.
Eso ya lo dijo Jesús. La revelación podrá ser personal y decir, mira, los acontecimientos del mundo están ocurriendo porque ustedes se han separado de Dios. Pero la separación de Dios, nosotros lo sabemos también, siempre ha existido. Pero no le va a decir a ustedes, les falta, como dice Jesús. No, Jesús ya lo dijo. No va a completar nada de lo que ya está dicho por labios de Jesús. ¿Se comprende este sentido? Bien, entonces continúo. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Me encanta la vida de los pastores. Ya iba la gente, iba a decir una palabrota. La otra vez, estando en oración, el Señor me habló y me dijo, pastor, tienes que decirle a tu grey que tiene que ser más generosa diezmando, porque aquel que no genere diezmando, entonces no está reconociendo que todo el trabajo, las obras y las ofrendas son especificaciones y frutos del trabajo y el esfuerzo que yo les he dado. ¡Achí! Y ahí va la gente incauta a poner un billete más, porque el pastor le dijo. ¿Dónde dice Cristo que hay que diezmar? Y ya ves con lo que van a salir, eso no es diezmar. Jesús alguna vez que es cuestionado, Señor, ¿es justo pagar el tributo al César? ¿Qué lees en esa moneda? ¿De quién es ese efigie? Del César. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Quieres que te ponga otro que les rompe el queso a los hermanitos separados? Entraron en el templo y veía cómo daban la ofrenda los fariseos y los escribas. Había allí una viejita que sacó una moneda de muy poco valor y la puso en la limosna. Y les dijo a la bola de los apóstoles, iba a decir a los apóstoles, esa mujer ha dado más que todos los demás, porque ella ha dado de lo que tiene, no de lo que los sobra. ¿Dónde dice? De esas revelaciones de los pastores. Es el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes revelaciones. El Señor me habló a través de que se me cayó. Estaba yo abajo de un árbol y me cayeron unas, ¿cómo están fundamentadas estas? ¿Cómo le llaman los mormones? ¿Las qué? Las planchas o algo así, porque estaba leyendo la Escritura y dijeron, no, el mundo no se va a acabar ahí, en esta fecha. Hicieron cálculos y de ahí empezaron a denominar, no, 144,000 los que se van a salvar según la Escritura. No, somos tantos los que vamos a ser los hijos y justos de Dios. ¿Dónde chinita poblana dice? Pero ahí van creyendo. Como los católicos, no leemos ni cuántos son 12 por 12, que son 144, y el milenarismo fue una corriente que se fue suspendida por la iglesia. Ahí vamos, 144,000, ¿y qué hay que hacer? Vende la atalaya y vas a ver cuántas ganas. No me estás tomando, ¿verdad? Ahorita. Ay, qué bueno, porque estoy haciendo cada cara aquí que nada más me están interpretando los de aquí. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, mis queridos hermanos? Sí, ¿podría repetir cuando hablaba de bendición, qué es exactamente? Decir bien las cosas no solamente con las palabras, sino con los actos. Bendecir, decir bien, con la actuación, no actuación de teatro, sino con mis acciones.
Si yo te digo te amo, te demuestro que te amo. Esa es una bendición. Si yo digo estoy preocupado por los pobres, no nada más lo digo, actúo por los pobres. Bendecir. Pero son muchas las palabras y pocos los actos. De nada me sirve que me digas Señor, Señor, porque yo te diré a ti no te conozco. Está en la Escritura, no lo estoy diciendo yo, está en la Escritura. No solo el que dice Señor, Señor se salvará, sino aquel que cumple la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre está inscrita en la revelación de Jesucristo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Maestro, ¿qué debo hacer para ganar la salvación o el reino? Ve y practica todo lo que te digo. Señor, lo he hecho desde pequeño. Sí, ahora ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven se regresó arrepentido. ¿Qué ole? Había cumplido con la ley, pero no había dado nada con amor. Y no es retórica, es la realidad en el Evangelio de Jesucristo. Por eso revelar a Dios en la persona de Jesús es conocer el amor, es conocer la bondad del Señor, es conocer, perdón, lo voy a decir muy humanamente, la paciencia de Dios para su criatura. No sé si hay alguna pregunta de que nos esté escuchando. No, Padre, no hay pregunta. Preguntas aquí, con toda confianza, porque nos vamos a ver hasta la próxima semana. Y no sé si se vaya comprendiendo todo esto en 2 días, si vamos a buen paso, si vamos muy acelerados, y díganme ustedes, por favor, porque tengo una semana para seguirlo, para cortar aquí mi coleta de ¿cómo se llama? De profeta. Híjole, les pregunté. Para mí está bien, bueno, hoy que vive está bien, está bien. ¿Creen que vamos a buen ritmo? ¿No vamos muy acelerados? ¿El lenguaje es sencillo? ¿O está muy técnico? Tal vez bajar un poco más el lenguaje en lo personal, no sé los demás, pero a veces es muy bueno entender lo que usted comenta, pero también es muy o sea, las citas lo llevan a que uno tenga que estar anotando, que tenga que apuntar. Y si yo le preguntara a usted, haga un examen saliendo a todos de lo que entendimos, todos vamos a sacar menos 5. Lo bueno Gran es que parte no, de lo que sí podemos entender, lo entendemos en base a lo que cada uno en nuestra experiencia hemos vivido, tanto en lo espiritual, y que lo hemos traído de la experiencia. Pero a veces, por ejemplo, hoy en particular yo sentí la clase a un nivel distinto al de ayer. Al de ayer, si usted me pregunta, un 20% logré captar, lo demás me quedé así. Lo digo yo, no sé los demás. Y yo me atrevo a decirlo porque la verdad es que llego yo a casa y hago mi tarea y lo platico y lo comento y digo, no, pues es que si me vuelve a preguntar el padre me voy a quedar así. Qué bueno que no pregunta, no, no es cierto. Tal vez, no sé, mis compañeras tengan más experiencia porque están más acercadas. Yo lo estuve, pero pues hace más de 10 años que yo no me acercaba a esto. Entonces, es para mí recordar muchas cosas, me lleva a referenciarme en otras, pero a veces sí lo siento muy elevado, no lo sé los demás. Gracias. Está muy arriba. Es que hay una dinámica también, y creo que esto pues, nos puede pasar a todos. A mí cuando me hicieron examen en el seminario de cuántos libros había,
creo que el primer libro que vino a mi mente fue, creo que algún evangelio. Y me dijo, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Que yo ni sabía. El otro punto es el siguiente, tengo que aunar, porque este es catecismo, claro, y tengo que abrir una posibilidad, y por eso abro muchos paréntesis, porque hay documentos que ustedes quizá no están tan familiarizados, pero que deberían de haberlo visto de alguna manera, pero yo no puedo dar por hecho de que todos los vieron. Entonces tengo que citar y por lo menos dar un lineamiento, decir, este documento, que es por ejemplo hoy que salió mucho en la Dei Verbum, una constitución del Concilio Vaticano II que existió o que fue hace 60 años, que trata sobre la lectura de la Sagrada Escritura, tiene varios números. Esto está escrito ya anteriormente, porque el catecismo, como lo veíamos ayer, fue o ha sido todo un trabajo de toda la tradición de la Iglesia, pero ahora, en esta forma didáctica, bueno, pues ya escucharon alguna vez, habían escuchado a Noé, pero no sabían la riqueza de Noé con la primera alianza. Ustedes pensaron que Noé era una arca y con puro vaca o güey, cabrito y cabrita, o un par de animalitos. No, ¿qué decía ese acontecimiento en el arca de Noé? Luego Abraham, pues que tuvo 2 hijos, si bien se acuerdan, pero con él fue la primera alianza. Moisés, pues lo conocemos, pero a veces hasta construimos ahí el lugar o el espacio donde ponemos a los bebés, y hasta ahí una planta que se llama Moisés. Sí, pero no fue nada más eso, fue un decálogo. Moisés habla con Dios, Moisés se pelea con Dios, y eso no lo digo yo, está en la Escritura, pero se les tiene que decir que eso se llama teofanía, manifestación de Dios, porque independientemente de todo lo que hemos platicado, como se dan cuenta, muchas cosas ya vienen en la Escritura, pero otras fueron escritas independiente de la Escritura, y otra ha sido toda la enseñanza durante más de 2000 años que tenemos como iglesia. Pero se los juro que nada es nuevo, ¿eh? Dice Estelita que está explicado muy bien. ¿Chinita? Estelita. Ah, Estelita. Que está explicado muy bien y tiene buen ritmo. También Ivonne Rodríguez dice lo mismo, que se entiende. Gracias. Entonces, vamos a ir asumiendo precisamente, por eso abro yo los paréntesis. Les tengo que citar, por ejemplo, la figura ahí que aparece de San Juan de la Cruz. ¿Quién fue San Juan de la Cruz? Fue un maestro español, cura, que fue maestro de espiritualidad para Santa Teresa de Jesús. ¿Quién fue Teresa de Jesús? Fue una carmelita, pero pues aparte de escribir o por ser monjas las carmelitas, escribió un libro bellísimo, que son las 7 moradas, y nos explica en ese libro cómo luchó contra el demonio que la tenía atiborrada y la iban a correr del convento, porque trató de una forma a Dios y a Jesús concretamente con unas cartas llenas de amor que parecía enamorada de un hombre, no de Dios, hasta que se encontró con San Juan de la Cruz, que le dijo: mija, pues que te corran, tú sigues enamorada de Dios y seguirás siendo enamorada. Y hoy ustedes leen una carta de Santa Teresa de Jesús y no, una telenovela mexicana se queda chica de expresar lo que es el verdadero amor puro y espiritual. Entonces, yo quiero que me comprendan un poquito, que me tardo mucho, porque siento que me tardo mucho, porque nada doy por hecho, sino que tengo que ir a un ritmo explicando el porqué de las cosas. Ahora, con un lenguaje más, pues yo creo que ya ustedes no están en ese nivel. No, la verdad. Ustedes ya pasaron como que de la primaria, con todo respeto. Pero tengo que recordar
No me vayan a decir como me decían mis alumnos antes. Terminaba yo la clase. ¿Alguna duda? No. Exámenes entonces, ok. Venía el examen. Oye, es que no me acuerdo, padre. ¿Desde cuándo no te acuerdas? Desde que empezamos. No. Entonces sí necesitamos un poquito, pero no es nada que nuestra fe, aquí Crucita, pues se dará cuenta de que hay muchas cosas que ella sabe y las dice, oh, ya sé, que está contando el padre, ya me lo sabía. Qué bueno que ya se lo sabe para que ahora ella diga, pues está hablando con la verdad del padrecito. Aparte sabemos, padre, que de todos los nombres que puso, que dijo que deberíamos estar cada una de nosotros ahí. No nada más son ellas, son muchos personajes. Sí, ¿verdad? Sí, son muchos personajes los que existen en todo eso. Muy bien, pues entonces vamos a continuar poco a poco y me quedé en el número ahorita 50 y qué. No, 67. 65. 65. Entonces voy para acá. 67 se queda. Sí. Ok. Porque esto ya es resumen. Sí. Sí. Después vamos a ver cómo se transmite esta revelación. Es decir, ¿de qué se ha valido Dios para seguir dándose a conocer? ¿Qué les parece si me quedo con la tradición apostólica si tienen tiempo? Si no, ya aquí le paramos. Ustedes me dicen. Ustedes me dicen. Ok. Bien, ¿cómo se transmite esta revelación? Dios se sigue dando a conocer? Aquí hay una verdad que está en la Sagrada Escritura. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Esto está implícito también en el Evangelio de San Juan. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Salven y conocimiento de la verdad. Si esto lo escribió Pablo a Timoteo en la primera carta, y hay una diferenciación muy fuerte entre Pablo, que era más viejo que Juan, hay algo en común unión. Y esa voluntad del Padre es la que deberíamos nosotros también de tener muy en cuenta. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué me pide Dios? Que te salves. Pero también conoce la verdad. Dios no engaña. Es decir, al conocimiento de Cristo Jesús. Esa es la plenitud. Se los dije, Jesús es camino, verdad. El conocimiento de Cristo. El conocimiento de Cristo no solamente es la fe, que es una parte importante. Les voy a recomendar otro libro. Del Jesús histórico al Cristo de la fe. Del Jesús histórico al Cristo de la fe.
Aquí hay un autor alemán, no es católico, es protestante, que se llama Kasselmann. Ahorita se los va a poner autor. K de kilo, A de ángel, S de sapo, E de elote, M de Manuel, A de ángel, N de niño. Kasselmann. Quítenle una S, es doble N nada más. Kasselmann. Es un autor alemán. Ojalá alguna vez lo lean. ¿Por qué me parece importante? Porque tiene un sesgo dentro del protestantismo, porque también en el protestantismo hay gente seria. Entonces, va a hacer esa diferenciación, o trata de hacer esta diferenciación que es muy importante para nosotros, para hablar de Jesús. Una, es ese Jesús histórico en un ambiente, en un pueblo, en un modo de gobierno, en un modo cultural, etcétera. ¿Cómo se desarrolla este Jesús? Y cómo este Jesús después llega a ser el Cristo ungido, Mesías, Hijo de Dios, que responde en la fe. Esa dualidad, perdón, no es dualidad, esa característica de Jesús que nosotros proclamamos en el credo, creo en un solo Dios, creo en Jesucristo, su único Hijo, engendrado, no creado, es esta sustancia, esta síntesis del Jesús hombre al Cristo Dios. Por favor, alguna vez échenle un vistazo a estos hermanos, que también hay seriedad en ellos. Porque hablar desde una perspectiva católica, pues, lo sabemos por la fe. Pero cómo llegan a conocer esto ellos es sensacional. Jesús no es un mito. A esto quiero llegar. Jesús no es un mito. Jesús no es una leyenda. Jesús no es un personaje que inventó la iglesia. Jesús es el Hijo de Dios para nosotros. Pero Jesús es un hombre en la historia. Irrumpe la historia de la humanidad. Pero si irrumpe la historia de la humanidad, tiene que haber constatación de que existió. Tiene que haber para nosotros singularidad de este hombre. Y luego, ¿cómo esa singularidad se da en que Él es la palabra revelada que nos da a conocer al Padre? Y todo está escrito. Recordemos el Jueves Santo, recordemos el Viernes de la Pasión. ¿Eres tú el Rey de los judíos? ¿Lo dices por ti o te lo han dicho otros? Si mi reino fuera de este mundo, ya hubieran venido a ayudarme, pero mi reino no es de este mundo. He sido enviado por el Padre para hacer su voluntad, pero padece como hombre. Si fuera por mi Padre, no bebiese yo de este cáliz. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta revelación, perdón, porque ya me estoy emocionando. ¿En qué nos quedamos? En la 74, artículo 2. Ven, voy. Aquí está.
Es preciso pues que Cristo sea anunciado a todos los pueblos y a todos los hombres y que así la revelación llegue hasta los confines del mundo. Dios hizo que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara por siempre íntegro y fuera transmitido a todas las generaciones. Otra vez sobre la Escritura. Aquí viene un punto importante. Esto hace base de la fe de la que vivimos, con hombres tan mortales como nosotros, con historia, con cualidades y con defectos, casi como la canción de Lupita D'Alessio, con amor y desamor, con todo. Tradición apostólica. Lo primero es la tradición apostólica. Y fuimos testigos el domingo de cómo fueron los apóstoles. La paz esté con ustedes. Signos, manos. Se va, llega Tomás. Le platican, yo no creo en ninguno de los 10 restantes, hasta que no toque, hasta que no vea. Ah, caray, pues órale, la paz esté con ustedes. Ven, ¿quieres meter los dedos? Órale. Señor mío y Dios mío. La tradición apostólica, aquí empieza, es Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, como ya lo habíamos visto, manda a los apóstoles predicar a todos los hombres una buena nueva. Eso es lo que significa evangelio, evangelion, buena nueva. Como fuente de toda verdad salvadora, o sea, la misión ha acabado, y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos. El evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su voz. Tarea muy fácil de decir, pero le costó la vida. ¿Comentarios? No hay comentarios. ¿Y ahora cómo será esa predicación? Yo se los he dicho. Dos maneras, oralmente o por escrito. Esa es la tradición apostólica. Porque ser apóstol significa ser testigo. Y ellos fueron testigos oculares. Vieron, escucharon y proclamaron lo que vieron. Y es difícil, si entre dos a veces no se ponen de acuerdo, imagínense 11 plasmar que lo que habían visto y oído se escribió. Por eso, con esto ya concluyo, la transmisión del Evangelio se hizo de dos maneras. Oralmente, los apóstoles, ojo, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron la lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo,
y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Los apóstoles no sabían que Jesús era el Mesías desde que los eligió. Recuerden un poco cómo es la pedagogía de Jesús. Los hace convivir, los hace conocer, los hace cercanos, pero después envía esa fuerza del Espíritu para ve y bautiza, ve y proclama, ve y enseña, vaya. Perdonen pecados. Salió ya desde el domingo pasado. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dijo: a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. O sea, ese complemento no dijo, les dijo a algunos, no, fue a los apóstoles reunidos. Y estaba Tomás. Y eso que hace oralmente el Señor fue lo que ellos vieron de Jesús. Jesús hablaba poco, pero hablaba de lo que verdaderamente la palabra. ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál era esta buena nueva? ¿Cuál fue el evangelio? Pues el evangelio de la misericordia, el evangelio del perdón, el evangelio de hablar o de aceptar al hermano tal como es, y de que Dios no era solamente el Dios de un pueblo elegido, sino que abrió las posibilidades. Cuando nosotros escuchamos en boca de Jesús algún término que parece selectivo, no nos damos cuenta del trasfondo de lo que trae esta palabra. Voy a poner un ejemplo del evangelio. Afuera están tu madre y tus hermanos que te quieren ver. Y Jesús dice: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Oye, está diciéndole a María y a los apóstoles que no los conoce. No, señores. Lo que pasa es que no entendemos que todo aquel que sigue a Jesús se vuelve su hermano, su padre y su hermano. No es que lo rechace, sino que el evangelio no es excluyente. Tómenlo esto, por eso les decía yo hace un momento, viejitas que juzgamos en vida y en muerte a todos los demás. El evangelio y la Iglesia Católica es incluyente. No excluye a nadie. No tenemos derecho a excluir a nadie de nuestra vida. Porque si Dios ha sido el creador y manda a su Hijo para la salvación del mundo, ¿quiénes nosotros somos para condenar a nuestro hermano el prójimo? Por eso, también escrito, los apóstoles y varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu. Mensaje de salvación. No fue una serie de reglamentaciones, corazones. Yo no veo en el Evangelio un reglamento. Habla sobre dichos y hechos de Jesús en la vida diaria. Continuada esta sucesión apostólica, para que el Evangelio se conservara siempre vivo y entero en la Iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos. La palabra episcopo, de ahí proviene la palabra obispo. Episcopo es el supervisor, que significa aquel que va a ir a vigilar. Que esta palabra no se malinterprete, porque ya había malinterpretaciones. Dejándole su cargo en el magisterio, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por transmisión continua hasta el final de los tiempos. Por eso, San Juan escribe en uno de los libros: ay de aquel que le quite lo que se ha escrito, porque no lo escribieron por ellos, lo escribieron por mandato de Jesús, inspirados por el Espíritu del amor. ¿Alguna pregunta?
Entonces nos falta el 78, pero ya se lo saben. Preguntas, comentarios, puntos no de acuerdo, dudas. ¿Hay un momento en el que Jesús llega a ser episcopo de sus propios apóstoles? No, Jesús es el maestro. No puede recibir un título, nunca supervisa. Si eres propio en el término, él es el único título que él se da y lo pone en la escritura. Ustedes me dicen rabí, me dicen maestro y lo soy. Está escrito en el Evangelio. Pero el rabí, en el estilo judío, recordemos, era aquel que dirigía y guiaba la asamblea de culto en las sinagogas. Como maestro o conocedor de todo lo que era o lo que se conocía como parte del Antiguo Testamento, o sea, los libros que tenían los judíos para hacer referencia a sus reuniones y en el culto a Yahvé. Pero Jesús jamás se presentó en una iglesia para ver si se estaba llevando a cabo. Para eso tuvo a los apóstoles, que instauraban las primeras comunidades y lógicamente después hacían sus viajes. Tenemos los viajes apostólicos de San Pablo, Pedro que se queda, y los demás discípulos que se dispersan hasta el mundo conocido en ese entonces. ¿Algo más? No te escucho bien, mi amor. Sinagoga. La sinagoga es como para nosotros el templo, la parroquia. La sinagoga es el lugar de reunión de los judíos donde se leía la escritura, que era el Antiguo Testamento o la Torá, y se aplicaba también ahí el rezo y el culto a Yahvé, a Dios. Es un centro de reunión cultural. De hecho, siguen existiendo sinagogas. Aquí vayan a Polanco y hay una sinagoga. Es el lugar de los judíos por excelencia. Pero en aquel tiempo Jesús predicaba ahí. Sí, claro, pues era judío. Les dio pan cachetada con guante blanco. Comentarios, dudas, con toda confianza. Algo que no haya quedado claro de la tradición. Apenas llevamos 70 números de 3,000, nos faltan 2,000. ¿Alguna duda? Yo pensé que me estabas platicando, pensando. Me refiero a de religión, claro está, no de... Van a hacer una pregunta de trigonometría porque yo no sé ni cómo pasé matemáticas. Muy bien, pues entonces le damos gracias a Dios por su presencia y nos estamos viendo aquí la próxima semana a la comunidad. Y les recuerdo mañana los consejos que tenemos reunión para nuestras actividades de la planeación, de la visita pastoral. Mañana traeremos un poco ya lo que es el organigrama y ¿Mañana qué horas, padre? a las 7:30 la redacción del plan pastoral, de las 3 líneas y también la preparación para el evento del próximo fin de semana con ¿cómo se llama? Con la kermés, la presentación del payasito y posiblemente el domingo ya tengamos el banner de cómo va a quedar la capilla del Santísimo para que nos motive un poquito a tener ya el Santísimo en su lugar. ¿De acuerdo?
Les agradezco mucho su presencia, muy amables. Gracias, A padre. ustedes, gracias.